Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a estar manejando la quinta semana de nuestro trabajo en el taller de entrevista psicológica, tomando en cuenta las unidades 7 y 8. En la unidad número 7 vamos a hablar de la estructura de la entrevista y en la número 8 vamos a estar hablando de las etapas teóricas de la misma, ¿sí? En algunas ocasiones, con las clases anteriores ya les he estado manejando elementos de las cuales vamos a tomar el día de hoy, por lo tanto, la información en esta ocasión es breve y concisa, y en algunos momentos se referiría a los temas anteriores, ¿sí? Entonces, por lo mismo, vamos a dar inicio a esta quinta semana. Nos hablaban, y bueno, ya tenemos bien claro que en una entrevista es una conversación entre dos personas. Entre dos o más personas, estamos hablando de que puede ser un interrogatorio, que puede ser un interrogatorio enfocado, ¿sí? Que no lo debemos dejar nada más a preguntas y respuestas, sino debe estar enfocado a una temática. En esa situación, pues entonces nosotros tenemos que manejar o checar muy bien lo que es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal del sujeto al cual estamos entrevistando. En el momento en el cual ya en las clases anteriores hemos estado hablando cuáles son las características del lenguaje verbal y no verbal, tenemos que identificar tanto en el verbal como en el no verbal la situación de las emociones y el control que tiene la persona en cuanto a lo que es el diálogo, totalmente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nosotros a la hora de hacer nuestro protocolo o nuestra estructuración de entrevista, tenemos que plantearnos objetivos. Estos objetivos que tenemos adecuadamente para verificar qué aspectos vamos a determinar o son necesarios para estar indagando en el sujeto, como son aspectos familiares, sociales, emocionales o cognitivos, o laborales, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Así es que, por lo tanto, nos dice que el tipo y calidad de interacción que se va estableciendo en esta entrevista va a depender de muchos factores. Esos factores en los cuales, pues ya les comenté, la finalidad de la entrevista que vamos teniendo. Puede ser clínica, puede ser laboral, puede ser educativa, forense, social, comunitaria, deportiva, lo que ustedes quieran, esa es la entrevista y su finalidad. Y también por el número de participantes, recuerden que puede ser uno o pueden ser varios. Entonces, a la hora de estar manejando esta situación, nosotros en este modelo de relación nos vamos a enfocar un poquito más al modelo clínico, aunque ya también les he mencionado que en cualquier momento estas entrevistas pues giran alrededor de lo que nosotros necesitamos. En clases anteriores hemos estado manejando lo que sería pues, aspectos de la entrevista laboral, aspectos de la entrevista educativa y nuestra materia se enfocó un poquito más a las clínicas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, estamos checando que esta interacción que se puede manejar va a tratar de verificar si la persona tiene un problema, un trastorno o un conflicto de vida. Dentro de lo que es la clínica, nosotros debemos de, no enfocamos directamente a un trastorno a la gente, sino lo manejamos en problema, que quiere decir que el sujeto tiene factores que le han manejado de una manera conflictiva en la etapa que está atravesando y por lo tanto se le vino un pequeño problema en su vida que a lo mejor ya pasó de algún tiempo y por lo tanto requiere de nuestra atención. También puede ser un conflicto o una situación de crisis. Ustedes recordarán en el modelo clínico que el ser humano, tomando en cuenta psicología del desarrollo, el ser humano pasa por determinadas crisis. Estas crisis nos las maneja bien claro Erikson dentro de lo que serían sus 8 etapas, 8 estadios que se van dando. Y cada una de ellas tiene crisis
que tenemos que resolver. Y por lo tanto la gente empieza a tener crisis dentro de esa elaboración de resultados. Y el último punto del modelo clínico o terapéutico nos habla de trastornos. Los trastornos ¿por qué es el último? Porque es donde los rasgos que presenta el sujeto ya son muy altos en porcentaje estadístico y además que le están conflictuando la existencia de su vida y no nada más a él, sino a muchas personas. Y eso hace que se convierta en un trastorno y que debe de estar clasificado dentro de lo que sería el DSM-5 o las IE-10, que son los libros que nosotros nos apegamos. ¿Sí? Entonces, para ello, pues tenemos que buscar la forma de cómo tratar el trastorno, la problemática o el conflicto. Con esta situación nos menciona que que dice, resultado obvio de las coincidencias entre el contexto, los participantes y la finalidad de la entrevista, nosotros debemos de manejar que hay ciertos elementos que checamos. ¿Cuáles son esos elementos en la entrevista? Uno de ellos es que todos los participantes comparten el deseo de obtener información unos de otros con el fin de obtener alguna seguridad sobre el otro. Aquí siempre nosotros vamos a estar manejando lo que sería la búsqueda de información verídica. Ese es el fin de la entrevista y por lo tanto a lo largo de este punto ya saben que inmerso en todas las preguntas que le vamos haciendo, nosotros vamos a estar haciendo un estado mental o una elaboración de valoración del estado mental. Pues verificar que el chico o la persona se encuentre en tiempo y forma, que reconozca lo que sería elementos de su propio yo, que su percepción, su memoria, su razonamiento, su cognición, todo eso que nosotros tenemos y que por ahí ya les dejé un protocolo de estado mental podrían tener, ¿sí? Entonces, si no, simple y sencillamente nosotros lo elaboramos y posteriormente hacemos lo que sería el reporte. Un punto más, o elemento que se maneja, es que dice que otras coincidencias no menos importantes es la simetría de roles que desempeñan los participantes en ambas situaciones. Recuerden que no se debe de conflictuar este tipo de roles porque somos entrevistadores, no entrevistados. Y de repente el sujeto cambia el rol, así es que evitemos contestarle preguntas de forma amplia o, por ejemplo, de repente te diría, ¿y usted qué haría? O usted, ¿cómo le fue en esta etapa? Y entonces hay que verificar. Le estamos haciendo entrevista a ellos, no a nosotros, ¿sale? Eso sería. El punto número 3 de estos elementos nos habla de que tanto la entrevista laboral como las terapéuticas se producen un flujo constante de intercambio de información. Entonces, siempre vamos a estar intercambiando y es importante, como ya lo habíamos manejado en otras sesiones, que debemos de tener bien claro cómo vamos anotando y no perder ningún elemento importante de ello, ¿sí? Para ello, nosotros necesitamos conocer tácticas en la entrevista, tácticas que van a estar establecidas desde lo que es una entrevista estructurada o no estructurada que vamos a tener en esta situación. Por lo tanto, estas tácticas pues nos habla de que podemos tener ya un esquema de preguntas. A lo largo de nuestro trabajo y de nuestra experiencia nos va a ir dando pues la facilidad de hacer más preguntas de una forma más fácil, ¿sí? Ya sin protocolos, pero a la hora de estar iniciando, por ejemplo, en la etapa que están ustedes, pues se deben de utilizar protocolos. Ya les dejé por ahí 3, porque uno trae doble. Chéquenlo, viene de niños y de adultos y otras laborales. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos checando que hay ciertas preguntas posibles y además las que te sean necesarias en el momento que se requiere. Dentro de estas tácticas también se tiene que manejar lo que son las tácticas de situación en los momentos de entrevista. ¿Cuáles son esas tácticas? Primero que nada, pues a lo largo de toda la experiencia y el trabajo tenemos que desarrollar nuestras habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades de análisis e interpretación y habilidades de toma de decisiones.
¿Para qué? Pues para poder interpretar adecuadamente la información que nos están dando, ¿sí? Las sociales es para interrelacionarnos adecuadamente. Si se refiere al manejo de las normas, costumbres sociales, así como saber qué decir o qué hacer según lo amerite la situación. Aquí dentro de esto, pues dentro de los protocolos muchas veces vienen muchos elementos o preguntas que les van a estar manejando sobre manera social, cómo se llevan la familia, si son solteros, casados, viudos, divorciados, o si son de algún tipo de religión, algún modelo político, o X, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es importante que nosotros respetemos esas costumbres. Hay gente que, pues, prefiere que le digan señora o señor en lugar de decirle por su nombre, ¿sí? O que le respetes muy bien que está casada, que está soltera, o los niños, por ejemplo, ¿sí? No pasar de lo que sería un niño pequeño a un adolescente o dependiendo, ¿no? Porque a veces por estructura o por desarrollo no se ven adecuada, bueno, no se ve esa edad. Entonces tenemos que manejar esas habilidades sociales. O le quieres hablar como chiquito cuando cuando ya no lo es, ya es un adolescente y se enoja, ¿sí? Entonces, esa sería la habilidad social. Habilidades comunicativas. Estas habilidades son muy importantes en la entrevista, saber en qué momento hablar y saber escuchar lo que está comunicando la persona. Algo que nos piden es que sepamos respetar los tiempos, ¿sí? O saber intervenir en qué momento podemos hacer que el paciente o el sujeto cambie de pregunta. Ya les decía que por el tipo de personalidad que tienen, algunos van a ser muy fluidos y otros vamos a tener que estarles sacando la información de una manera más estratégica. Por eso es importante las habilidades comunicativas. Uno más de las habilidades es las analíticas y las de interpretación. Sé que para la información sea coherente, útil, sea necesario contar con la capacidad de sintetizar la información que se recibe durante la entrevista. Cuando estamos haciendo entrevistas semiestructuradas, resulta que la misma información que nos van dando, ellos nos va a servir para ir elaborando más preguntas si son necesarias e importantes dentro de lo que sería nuestro ámbito. Así es que hay que checar esta parte, ¿sale? Otro punto también, bueno, otra última habilidad, la toma de decisiones. Se debe tener mucho cuidado en el que el proceso de la entrevista no esté sesgado por algún estereotipo o de la o el entrevistador o por juicios de valor. Debe evaluarse objetivamente a la persona entrevistada. Esto ayudará a tomar correctas decisiones. Cuando nosotros estamos checando, ya les dije que todas estas habilidades van a estar en conjunto para la toma de decisiones. Habrá personas que se sientan apoyadas con tu discurso, habrá personas que se sientan ofendidas, habrá personas que no te quieran responder a algunas preguntas, habrá personas que tengan conflicto o se inhiban para ello. Por lo tanto, hay que tomar la decisión primero de qué preguntar y segunda, cómo preguntar, ¿sí? Esas serían algunas de las habilidades que tenemos que manejar. Y para ello, nosotros dice que para desarrollar dichas habilidades es necesario que el entrevistador desarrolle diversos aspectos en su personalidad. Entre estos aspectos está lo que es el autoconocimiento, la autoaceptación, la comprensión, la autoconfianza, la ecuanimidad, la capacidad de escucha, la autorrealización, la flexibilidad, la genuinidad y la capacidad para generar ideas, ¿sí? Entonces, nosotros estos elementos que vamos tomando, es importante que los chequemos y que los vayamos desarrollando. Aquí nada les voy a mencionar un poquito lo que es la definición, los elementos así brevemente, ¿sí? Entonces dicen que en el autoconocimiento nosotros debemos de manejar conocernos a nosotros mismos, estar bien claros de nuestras creencias, emociones, ideas y pensamientos y gustos. ¿Por qué? Porque pueden influir. Ya les dije, hay personas o hay tipos de entrevistados demasiado agresivos o influyentes, ¿sí? Que inmediatamente te voltean el rol y a nosotros nos pueden estar complicando lo que sería la forma de las preguntas. Dice, para que el entrevistado establezca una clara diferencia entre lo que acontece y lo que vive la otra persona, es lo que se tiene que manejar. Dice, considerar la causa y el origen del hecho.
Hay gente que con el mismo discurso te quiere envolver y darte diferentes versiones. Es importante que tú o que nosotros desarrollemos lo que sería esa capacidad de escucha y de análisis para saber que te está dando información y luego te da otra, o que simple y sencillamente no está cuadrando la información que te está dando, ¿sí? Entonces, por eso es importante que lo manejemos. Dice, recapacitar sobre la reacción ante este hecho. Dice, preguntar qué emociones o sentimientos le genera lo narrado. Por ejemplo, habrá personas que te hablan de algo triste y no te lo manejan con la imagen o con lo que sería el lenguaje no verbal, o algo alegre y no te lo manejan de esa manera. Eso ya les dije que son elementos que nosotros nos hacen preguntar más o verificar por qué no le causa felicidad o no le causa infelicidad el recordarlo. Es evitar tomar un problema ajeno como una afectación personal. Aquí, bueno, pues que no nos afecte. Todas las personas que llegan a nosotros por X o Y razón van a traer alguna complicación, por lo tanto, que eso no nos afecte, ¿sí? Un segundo punto que ya les había dicho, la autoaceptación. Dice, difícilmente se puede ser tolerante y aceptar a otras personas si uno no se acepta a sí mismo. La autoaceptación permite soportar, mejorar las tensiones y las presiones. Habrá situaciones en las que el entrevistado adopta actitudes hostiles, por lo que en la entrevista debe de estar atento para responder apropiadamente, seguro o lo que es y no es. Entonces, para ello nosotros debemos de manejar posturas relajadas, posturas respetuosas y además interesarnos por su tema, ¿sí? Porque habrá gente que te llegue con problemas de pareja, con problemas de familia, con problemas sexuales, con todo ese tipo de problemas, y que a lo mejor para ti no es es conflictivo, o podrías decir que es que no es conflictivo para ellos, ¿no? O que no sabes por qué podría suceder esa problemática. Entonces, hay que checar que, primero que nada, si ellos nos comentan una problemática, la que sea, siempre va a ser se le llama un grito de auxilio, una inconformidad, algo que está complicando su vida. Sin embargo, a lo mejor para nosotros no es tan complicado, o a lo mejor para nosotros es exageradamente complicado. Entonces, por lo tanto, no tenemos que juzgarlos y manejar primero nuestra aceptación de nuestros principios. Otro punto, otro rasgo que tenemos que manejar es la comprensión. Ser comprensivo con lo que está manejando la información, que nos va a permitir, primero que nada, ser más empáticos. Nos va a permitir, va a manejar lo que sería una situación de confianza, para que la persona no se sienta que somos jueces o que estamos juzgándolo, ¿sí? Por eso debemos de generarlo. Eso ya se manejará en lo que sería el rapport o el inicio de la entrevista. La autoconfianza, dice, si el entrevistador actúa con confianza, es decir, si refleja seguridad en sus acciones, la persona entrevistada tendrá a tranquilizarse y a sentirse apoyado. Totalmente. Va a fluir más sus emociones, va a fluir más sus acciones y sus respuestas de forma más natural. Ecuanimidad, esta parte es muy necesaria porque nos va a dar el control o autocontrol que nosotros tenemos en todo lo que son nuestra persona. Por eso es importante que lo desarrollemos. Les he estado hablando muchísimo de la capacidad de escucha. No nada más es oír, es interpretar, es manejar lo que es el mensaje, es verificar los espacios, es checar la narración, la coherencia que tiene de todo ello. Por eso es importante que nosotros manejemos lo que sería esa capacidad de escucha, ¿bien? Otro punto es la autorrealización. Se refiere a alcanzar las condiciones ideales que lleva a la aceptación de sí mismo. La persona que se halla en este estado conoce sus limitaciones y potencialidades. Así como los entrevistados tienen un carácter, nosotros como entrevistadores también tenemos uno, y podemos de repente salir desequilibrados. Por eso es importante que nosotros tengamos todos los anteriores elementos para llegar a una autorrealización adecuada, ¿sí? Nada más. Y un punto más es la flexibilidad. Esto nos va a ayudar a que realmente la persona
maneje una adaptabilidad a todo lo que es el ambiente. Recuerden que el ambiente de un consultorio o de un lugar de entrevista es un poquito tenso desde el momento en que saben que van a estar contestando algunas situaciones. Por eso es importante que chequemos lo que serían estas características, ¿sí? Y ser flexibles en ello. Un punto más es genuinidad y sin actitud para mostrarse tal como es, sin máscaras. Nosotros no debemos de tomar posturas tan rígidas, sino que hay que ser ameno, hay que checar con quién estamos hablando, gente joven, gente niños, gente adolescente, gente de tercera edad. Con todos hay que ser genuinos y no tratar de manipular mucho ese modelo. Un punto más dice capacidad para generar empatía. Ya les hablaba, la empatía implica colocarse en situaciones mentales de la otra persona. Esa parte de ponerse en los zapatos del otro ya no es tan válida, pero sin embargo sí entender y generar una situación emotiva hacia lo que es los asuntos de la persona, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta parte. Para ello, pues también va a depender, todas estas técnicas, estrategias van a depender muchísimo de la base teórica en la que quieras tú manejar la entrevista, de lo que es también el modelo de entrevista. Entonces, para ello, solamente les voy a dejar lo que serían estos cuadritos en los cuales más o menos le da una guía de cómo podrían generar preguntas. Yo lo que les he estado manejando es entrevista general, ¿sí? Entrevista general, por lo tanto, cuando ustedes decidan, dedicarse a lo que es el modelo laboral, tienen que, primero sus maestras, las materias que ustedes tengan de modelo laboral, pues les van a ayudar muchísimo porque desde ahí les van a enfocar. Y segunda, hay protocolos especiales. También si van a manejarlo en modelo clínico, pero en modelo clínico pues también ya les manejé que existen diferentes modelos, que sería psicoanalítico, conductual, humanista, cognitivo-conductual, transpersonal, lo que ustedes quieran. Cada uno tiene un modelo de enfocar sus preguntas, a qué tomarlo, y por lo tanto aquí les dejo lo que serían unos rasgos que manejan los autores y que son más o menos clave a dónde vamos a dirigir las preguntas, ¿sale? Aquí están todos estos cuadritos, ustedes los checan y nada más. Ahora tenemos una segunda unidad o la séptima unidad que vamos a tener, que dice etapas teóricas de la entrevista. Estas etapas, primero que nada, ya les he hablado de las etapas que se van manejando. Todo es un proceso, todas van teniendo un objetivo y por lo tanto ahorita les voy a mencionar brevemente cómo se lleva este objetivo de estas etapas. Ya se los había mencionado de una manera simple o de una manera breve en un apunte, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, ahorita, tomando la primera etapa que nosotros tenemos, es el inicio o también conocido como rapport. Este rapport, lo más importante de él es que nosotros establezcamos el contacto inicial y manejemos lo que sería una empatía. Vamos a tener que manejar lo que sería una comunicación eficaz. Esa comunicación se va dando a través de una relación positiva. Esta relación va a estar, enfocada totalmente en nosotros los entrevistadores. Totalmente vamos a estar manejando lo que es la información, primero para darle confianza al sujeto, para darle confianza. Si es niño, pues empezamos con actividades lúdicas, o sea, de juego. Si es una persona adolescente, hay que empezar con lo que sería actividades lúdicas sociales, ¿sí? Enfocarnos a ellos. Si es una persona mayor, todos, pues la psicología del desarrollo te va ayudando a cómo tienes que ir manejando esta primera fase de la entrevista, debido a que les debemos de generar empatía, quitarles lo que sería ese malestar emocional que van. Si tan solo enfrentarse a un consultorio psicológico o a una entrevista laboral te genera ansiedad, ¿te imaginas
ahora que vas a estar hablando de ti, pues entonces por eso a nosotros nos toca primero darles ese confort, esa tranquilidad, no pasa nada, todo aquí va a estar relajado, todo va a ser una situación de lo que tú quieras aportarme. Eso de que tú no quieras aportar, pues nosotros tenemos que manejar la empatía y el manejo adecuado de las habilidades de comunicación para que poco a poco le vayamos generando las preguntas que nosotros necesitamos, ¿sí? Sin que se sienta agredido, con malestar o en peligro. Dice que el sujeto empáticamente requiere transmitir que se entiende dicha malestar y reaccionar adecuadamente ante él. Tranquilizar al niño acerca de temores por si se siente culpable. Casi siempre la mayoría de los niños, y me ha tocado mucho, que cuando les pregunta que a qué llegan, pues la mayoría dice, pues no sé. No sé por qué, porque me porto mal, porque soy malo, porque cualquier cosa. Entonces hay que tener esa habilidad de darle la confianza de que tú no los vas a juzgar. Las personas de repente llegan y luego, todos van a tener una ansiedad y eso es lo que vamos a tratar de minimizar y darle confianza en esta etapa que es el rapport, ¿sí? Por lo tanto, nos dice, aquí dice, la motivación del sujeto puede requerir avanzar más deprisa, incluso saltándose algunos elementos. Les digo que poco a poco hay que ser, dependiendo de la personalidad del sujeto, hay que ser flexibles. Si te estás llevando un protocolo, trata de dirigirlo, pero trata de adaptar al sujeto. Sobre todo porque habrá gente que se sienta agredida con las preguntas, habrá gente que no tenga respuestas para ello y no se queden en silencio, sino continúen y después regresan a la pregunta o verifican cómo podrían ustedes manejar o trasladar esa pregunta a otra forma, a otra forma de preguntar para que te den una respuesta que tú requieres, ¿sale? Entonces es importante que nosotros manejemos esta situación. Si cuando la entrevista expresa espontáneamente una visión negativa, siempre les digo que ya les mencionaba que el sujeto siempre se va a sentir negativo. Primero porque al estar en el consultorio, en estar en el área de cuestionamiento, pues va a decir, pues no sé, ustedes díganme, por ejemplo, un niño te va a decir, pues yo no quería venir, me mandaron o me mandó la maestra o mis papás me trajeron porque me porto mal o todo. Un adolescente igual te va a decir, pues son mis papás, porque casi ningún adolescente dice yo quiero ir a entrevista a una terapia psicológica. Una persona en cuestión de área laboral, pues siempre te va, primero que nada es porque a lo mejor está solicitando una entrevista o un trabajo, o segunda porque a lo mejor lo van a evaluar en el trabajo y también está tenso. Así es que tenemos que verificar bajar esa tensión y quitarles esa idea de que es negativa la entrevista, ¿sale? No son malos, no es negativa, no es para nada malo, solamente es para confirmar algunas preguntas, para llevar a cabo un proceso, etc. Si la consideración de la entrevista como proceso no debe confundirse con la simple distinción de fases cerradas de que lleva a cabo en un orden determinado. Les dije, no se queden callados, no angustien más al sujeto y traten de hacerla amena y tranquilamente todo el proceso. La entrevista comienza con el saludo, que ya les dije, se saluda al inicio de la puerta, dice, inicialmente el entrevistado, que normalmente se hará junto a la familia en la sala de espera. Algunos, casi la mayoría, vienen acompañados, ¿sí? En modelo clínico vienen acompañados, en modelo laboral, el modelo educativo es muy similar, entonces hay que checar. En laboral, pues casi no siempre van acompañados, pero en lo que sería educativo y demás, sí van acompañados. Así es que pocas personas se enfrentan solas, ¿sí? Pocas personas. Entonces, en esta situación, tenemos que darle totalmente la confianza, debemos de manejar lo que sería esa tranquilidad y saber que los vamos a estar apoyando en lo mínimo que ellos requieran, ya sea niño, adulto, adolescente, lo que quieran, ¿sí? Pero vamos a estar ahí. Esa sería la primera etapa de la fase que da el inicio, ¿sí? Yo ya les había dicho que era como una preparación, un elemento inicial. También tenemos lo que sería la fase inicial. La fase inicial tiene algunas subfases. Primero que nada, pues más que subfases es generar
los elementos que se requieren de las preguntas. Presentación del sujeto o presentación del profesional. Aquí pues nosotros les explicamos cuál es el objetivo de la entrevista, para qué o por qué queremos esta situación, cuáles son las situaciones que estamos esperando o que vamos a indagar, y para ello pues aquí les pongo lo que ya tienen ustedes en otro video, que son las preguntas comunes con las que entramos. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto? ¿Sí? De todo lo que nosotros queramos manejar. ¿Para qué? Para manejar el siguiente punto, que sería la aclaración del marco de la entrevista. La gente cuando se siente con el desconocimiento, van a generar incomodidad, se sienten ansiosos, se sienten con problemas, y eso es importante a que nosotros se los minimicemos, ¿sí? Así es que ya con eso hay mucha gente que se va a relajar y va a dar lo mejor de sí a lo que nosotros necesitamos. También en esta misma fase inicial, aclararles que todas las situaciones, todo lo que ellos den en datos, aportación, información y más, es confidencial. También, por un código ético que van a ver ustedes en otras materias, o que ya vieron, también saben que existen situaciones en donde nosotros tenemos que pedir o solicitar ayuda con terceros por si existe un riesgo hacia la persona o hacia otra persona. Cuando están, por ejemplo, en esta situación, cuando hay abuso sexual, cuando hay abuso físico, bueno, cualquier tipo de abuso, cuando hay maltrato, cuando hay problemas de planes suicidas, cuando hay situaciones de conductas de riesgo, en la cual nosotros tenemos que hacer primero, incitar o, la palabra está mal dicha, no incitar, sino solicitar, apoyar y solicitar a la persona que ellas sean los que participen, a sus familiares o a terceros, lo que sería la conducta que está en problema. Pero también le podemos dar el apoyo moral diciendo que pueden hacerlo en el consultorio en presencia de nosotros. También podría ser en cuestión de decirles que les podemos apoyar, o si ellos nos dan la aprobación, poder nosotros dar la información, por ejemplo, sobre todo cuando son adolescentes, niños o jóvenes, que es complicado. Nos ha tocado mucho el abuso sexual, nos ha tocado mucho el maltrato, entonces hay que verificar esta situación, y aquí es que quede bien claro que no vamos a estar de chismosos, sino que vamos a apoyarlos porque es necesario que se genere la información, ¿sale? Para eso, nosotros tenemos un punto importante, la grandiosa ruptura del hielo, o esta etapa en la cual nos dice que también se maneja o continúa lo que es el rapport amablemente, y que creamos o que se crea en la entrevista un ambiente positivo, una conversación amena, donde toda la estructura esté tranquila, estemos concentrados y demás. Muchas ocasiones estas mismas fases, o todas las fases dependiendo, necesitamos que la gente lo tome de una manera tranquila, porque nos va a hablar de todos los temas: amigos, juegos, aficiones, programa, televisión, todo, y no los podemos estar juzgando, sino guiando lo que es la entrevista. Pues por eso es importante que lo chequemos. Eso sería todo la primera fase, en que algunos pues manejan por separado el rapport, o lo que sería la preparación, etcétera, ¿sí? Tenemos lo que sería una fase intermedia, también llamada con clímax, o también manejada lo que sería la media. Esta fase intermedia, igual, nuestros autores nos mencionan que tiene objetivos, y esta va a tener todo el enfoque de metas que requiere la entrevista. Aquí nuevamente se los dejo brevemente: si es clínica, si es educativa, laboral, forense, puede ser de evaluación diagnóstica. Ustedes ya hicieron un cuadro totalmente de entrevista, y son muchos, ¿sí? Entonces por eso tienen que estar manejando. Pero ¿cómo vamos a manejar todo esto? Pues aquí incluyendo y continuando con lo que es
una evaluación del sujeto, vamos a estar checando a lo largo de las preguntas, a lo largo de todo, el estado mental. Ya les dije, ahí tenemos, luego ahorita, bueno, les subo en su material el estado mental, donde pueden ustedes checar cómo se va elaborando, cómo se va manejando, que es un protocolo, pero ya se va haciendo a través de las preguntas. También el estado de ánimo que tienen, qué miedos, qué preocupaciones van teniendo, qué autoconcepto tienen, cuáles son sus ansiedades, sus compulsiones, sus pensamientos. Todo es lo que nosotros vamos checando en esta parte. ¿Sí? Y tenemos que explorarlo aquí en esta fase, si es explorado ampliamente. Aquí entran mucho el cuál, por qué, todas las preguntas. ¿Sí? Entonces se debe de explorar en la profundidad su percepción sobre los contextos más relevantes que se va dando, cualquier contexto, familia, escuela, trabajo, todo. Y también lo que serían funcionamiento o relaciones que se van manejando, como sus recuerdos, sus fantasías, consumo de drogas, actividad sexual. Ya les decía yo en algún otro punto que hay que ser o utilizar tácticas para poder entrar a temas complicados. ¿Sí? Entonces, eso se va manejando. El desarrollo de la entrevista va a ser, ya les dije, casi siempre se empieza por una estructurada, pero nosotros mismos podemos manejarla, cómo se ve estructurada o no estructurada, dependiendo para qué lo requerimos, ¿sí? Entonces, pero hay que checar que nunca debemos de perder lo que es el objetivo de la entrevista. No volverla una plática simple, no volverlo algo muy tranquilo, ¿sí? Entonces dice, este proceso que va desde lo más general hacia lo más detalloso, nosotros siempre tenemos que manejar lo que sería verificar las implicaciones que va teniendo el sujeto, que va manejando esta aportación, ¿sí? Entonces, esa es la fase intermedia. Y la última fase que tenemos es la fase de conclusión o cierre. Esta, como ya les había mencionado también, tiene una brevedad. La entrevista no la debemos de hacer, bueno, nuestro protocolo nos dice que no la debemos de hacer mayor de 1 hora, 50 minutos, 1 hora, ¿sí? A lo mejor más breve, pero se solicita que no sea más amplia, a menos que tengamos, por ejemplo, que hacer algunas otras cosas, pero no tensar al sujeto con puras preguntas o de una forma muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a sentir fatigado, va a perder la concentración y sobre todo si son niños pueden llegar a aburrirse. Entonces hay que verificar. Para eso, pues primero que nada, si está planificada la entrevista, unos minutitos antes les mencionamos que vamos a hacer el cierre y que podríamos manejar alguna situación de preguntas alrededor de lo que hemos estado trabajando. Eso podría ser. Y si no, pues irle dando el enfoque de tono para ir terminando lo que es la entrevista. ¿Sí? Dice, antes de finalizar el encuentro se debe dar la oportunidad de preguntar. Yo ya en otro video les había comentado que tenemos varias preguntitas que hacer para terminar o cerrar la entrevista, que sería, por ejemplo, hay algo más que quiere, más que quizá nos quiere responder o que quiere tomar en cuenta, que otras personas pueden apoyarnos en ello y algo más que usted quiera añadir a esta entrevista o a este proceso. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos dirigirla. Entonces, el día de hoy ustedes van a tener que hacer un protocolo o tomar en cuenta un protocolo de trabajo para poder hacer su tarea, ¿sale? Entonces, aquí, chicos, damos por concluido nuestro